ahora. Ujú. Y agradecerles nuevamente a todos los que ya se han conectado esta mañana en este webinar especial que ya tenemos con nuestra firma asociada Grant Thornton sobre los cambios que tendrá la facturación electrónica 4.4 que ya está próximamente a entrar en vigencia aquí en el país. Agradecemos a nuestros expositores que ya están por acá. Don Mario Hidalgo es socio de líder de impuestos de Grant Thornton, licenciado en Derecho, máster en asesoría fiscal con 30 años de experiencia en Derecho Tributario, Litigio y Derecho Administrativo. También a don Luis Martínez, que es consultor en transformación digital, experto en minería de datos, ingeniero en computación, con 10 años de experiencia en desarrollo y consultoría de software, especialmente en materia tributaria. Les agradecemos muchísimo a ellos y a ustedes por estar presentes esta mañana y los dejamos entonces en compañía tanto de don Mario como de don Luis para que nos den su exposición. Muchas gracias, don Mariano. Muy buenos Bueno, días. Tengan las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Y para nosotros siempre es muy grato colaborar con esta Cámara en lo que es este intercambio de ideas y de conocimiento relacionados con el ámbito tributario. El día de hoy, pues, nos toca atender un tema no menos importante, que son los cambios y nuevas particularidades y el nuevo formato que presenta la o va a presentar la factura electrónica en su versión 4.4. Y para ello, pues tenemos una agenda bastante ambiciosa. Pues la idea nuestra es, en el tiempo establecido, pues cubrir todos estos temas. Entonces, el día de hoy nos vamos a referir, como es de rigor, a la normativa, ¿verdad? Donde encuentra sustento este formato, esta nueva cambios en la estructura también del formato, que es el reglamento de comprobantes electrónicos y la resolución de comprobantes electrónicos. También vamos a hacer referencia a una línea de tiempo respecto a las fechas de implementación, de cuándo se vuelve esto obligatorio. Ya ha habido cambios en ese departamento y por eso es muy importante tener claro los diferentes puntos en el tiempo que tenemos que tener en cuenta de cara a este proceso. También vamos a hablar de los dos usos extendidos que se dieron para la factura electrónica de compra, ¿verdad? Y en qué caso resulta posible la utilización de la emisión del recibo del pago, ¿verdad? Esto con respecto a las ventas al Estado y las ventas a crédito por las personas autorizadas por el ordenamiento. Y finalmente vamos a conversar de los anexos y estructuras que se pretenden incluir y modificar respecto a la versión 4.3 para estar en la versión 4.4 y ver qué temas debemos tener nosotros en cuenta de cara a esta modificación y qué nuevas tareas, nuevos retos, desafíos nos sugiere esta implementación. Todo en el contexto de lo que se ha denominado la Hacienda Digital, que es la adopción de la nueva plataforma que pretende todavía hoy lanzar el Ministerio de Hacienda, conocida como Tribu CR, a partir del mes de junio de este año. Y ahí es importante pues tener en cuenta la adopción de estos módulos que va a ser de forma paulatina y cómo este tema de la factura electrónica interactúa directa y precisamente con este tema de la hacienda digital, que es el nuevo orden para hacer gestiones, trámites, pagar impuestos y en general pues hacer lo propio con la administración tributaria. Entonces, para ello, pues vamos a ocupar el tiempo que se nos ha concedido y le extiendo la palabra a mi compañero, don Luis Martínez, para que se presente y también, pues, dé inicio al tema que nos interesa. Buenos días. Gracias, Mario. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que estén muy bien. Para iniciar con materia, hacer un repaso de la normativa de comprobantes electrónicos, cuáles han sido los documentos modificados en relación a este tema. Por un lado, tenemos el reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios,
fue publicado el 2 de octubre del año anterior. En este decreto ejecutivo se consolidan normas que se encontraban en oficios y resoluciones varias. El cumplimiento formal, tal cual conocemos hoy, acerca de comprobantes electrónicos, quiénes están obligados, cuál es el procedimiento de confirmación y demás, se mantiene. En el reglamento de comprobantes electrónicos, entonces, lo que podemos encontrar novedoso son las nuevas definiciones para la factura electrónica de compra y para el recibo electrónico de pago, que es lo que vamos a ampliar en un momento. Entonces, con respecto al reglamento, características de los comprobantes electrónicos, requisitos de los sistemas, quiénes están obligados a emitir comprobantes y a recepcionar los comprobantes, esto se mantiene tal cual está establecido en la normativa actual. Ahora bien, por otro lado, la resolución 0027/2024, que es la resolución general sobre las disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos, igualmente fue emitida el año anterior. Y en este documento es en el que nos encontramos la referencia a los anexos y estructuras de la versión 4.4, que este es un documento técnico que se utiliza para establecer cuáles son los campos y formatos que se deben colocar en cada uno de los comprobantes electrónicos. Y es lo que vamos a hacer un repaso de cuáles son enfocándonos en las novedades que presenta la versión 4.4. Ok, con respecto a el- las fechas de implementación. En la primera resolución, en la 0027, que recientemente les comenté, se otorgó un plazo de implementación que iniciaba a contar a partir del 1 de diciembre del año anterior. En esta primera resolución, la primera versión, se otorgaba un plazo de 6 meses, lo que daba como resultado de la obligatoriedad al 1 de junio, que es una fecha que está próxima a llegar. Ahora bien, a inicios de este año se emitió la resolución 0001/2025, donde se hace una modificación al plazo otorgado inicialmente para extenderlo 3 meses más, lo cual eh, se mantiene la fecha de inicio, que fue el 1 de diciembre, y ahora se están otorgando 9 meses para la implementación de la versión 4.4, es decir, 3 meses más de los de inicialmente considerados. Ahora bien, desde la primera versión de la resolución y en la resolución emitida en este año, se mantiene una fecha de inicio voluntario del cumplimiento de esta versión para el 1 de abril del 2025. Pues estamos a pocos días de que se pueda iniciar con el cumplimiento voluntario de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos. Nuevamente, esta es una fecha de inicio voluntario. Sin embargo, eh, podría existir el escenario que, a pesar de que no hayamos hecho la migración a este nuevo esquema, puede ser que alguno de nuestros proveedores sí lo haga. Entonces, en casos en los que contemos con una herramienta automatizada de lectura de comprobantes electrónicos, pues eh, sugerimos confirmar, ya sea si tenemos un desarrollo interno o con nuestro proveedor, de que esta herramienta al 1 de abril estará habilitada para recibir comprobantes, la nueva versión del XML, que sería la 4.4, que esta trae nuevas características, codificaciones y datos adicionales que difieren de la versión 4.3. Por lo tanto, a partir de esta fecha del 1 de abril, necesario hacer la verificación para que no se nos quede ninguna factura por fuera de la lectura, de que el sistema actual pueda estar en capacidad de recepcionar
estos comprobantes. Ahora bien, confirmamos que la fecha de implementación considerada en las normas actuales sería para el 1 de septiembre del 2025 y que posterior a esa fecha únicamente serían permitidas versiones anteriores para modificar comprobantes emitidos en la versión 4.3. Es decir, que a partir que durante septiembre y posterior, en caso de ser requerido emitir una nota de crédito a una factura, por ejemplo, emitida en junio o julio, lo podríamos hacer en la versión 4.3. Sin embargo, la normativa no limita a que debe haber una correspondencia entre la nota de crédito y la factura, por lo que también no está limitado por normativa de que se pueda emitir una nota de crédito de la nueva versión 4.4 para ajustar una factura de la versión 4.3. Sin embargo, eh, si se emite la nota de crédito bajo esta nueva versión, pues deben considerarse los requisitos asociados a, a esa versión. Entonces, con respecto a las fechas importantes durante este plazo de implementación. De este momento nos encontramos, se podría decir que a mitad de la línea del tiempo. Si nos vamos hacia atrás, vemos que se han generado algunos eventos dentro de este plazo de implementación. Recordamos que en la fecha en la que empezó a contar el plazo de implementación fue el 1 de diciembre del año anterior. Durante este año, a inicios de 2025, inició un cumplimiento específico para una industria y es para quienes comercialicen medicamentos del consumo humano. Inclusive, este requisito se implementó en la versión 4.3. Es decir, el sistema validador de la administración, por medio del catálogo de bienes y servicios, verifica que si se está comercializando algún medicamento de consumo humano, va a requerir datos adicionales en el comprobante electrónico. Ahora bien, estos requisitos adicionales de información actualmente no están generando un rechazo del comprobante. Sin embargo, sí generan una advertencia de que deben agregarse en el comprobante electrónico. Tendríamos que, y luego vamos a ampliar más adelante acerca de este tema específico, eh, el requerimiento de información aplicaría de manera general, de manera obligatoria, a partir del 1 de septiembre. Ahora bien, a inicios de febrero de este año, la Administración Tributaria puso a disposición el ambiente de pruebas del Ministerio de Hacienda, específicamente para quienes cuenten con un desarrollo interno y para los proveedores que se dedican a la prestación de sistemas de emisión y recepción de comprobantes electrónicos. Entonces, este ambiente de pruebas es útil para desarrolladores para validar la migración a la nueva versión y verificar que esos comprobantes son correctamente aceptados, el nuevo formato. Recordamos que este ambiente de pruebas es una simulación del procedimiento de envío a la administración y de confirmar. Sin embargo, estos comprobantes pues no tienen efectos fiscales. Únicamente es para comprobar que el sistema esté operando correctamente. Ahora bien, lo que les comentaba, el 1 de abril, que es una fecha próxima, está la del inicio voluntario de esta versión 4.4. Acá únicamente tener en consideración en la recepción de comprobantes en caso de que algún proveedor decida migrar a esta versión. La siguiente fecha sería la del 1 de junio, que inicialmente era la del cumplimiento de la versión 4.4. Sin embargo, ya vimos que se emitió una prórroga
Y adicionalmente es la fecha que se maneja para el lanzamiento eh, del sitio TribuCR por parte de la Administración Tributaria, que es el que estaría reemplazando el ATV. Entonces, como bien lo mencionamos al inicio, y es parte de uno de los temas al finalizar la presentación de Hacienda Digital, el tema está presente durante toda la presentación debido a que la administración ha comunicado su intención de aprovechar el lanzamiento de este software para darle un uso a la información emitida por medio de comprobantes electrónicos y posteriormente utilizar esa información para un prellenado de declaraciones durante el próximo año. Entonces, de acá rescatamos la importancia, más allá del cumplimiento de la nueva versión 4.4, el deber de reportar información veraz por medio de comprobantes electrónicos, dado que esto va a ser los insumos utilizados para rellenado de declaraciones y pues en un futuro o una declaración. Y para finalizar con la línea del tiempo, tenemos la fecha del 1 de septiembre del 2025, que esa sería entonces la fecha de inicio de la obligación de manera general, por lo que también parte de una de las consultas es si este plazo, esta fecha de implementación es por etapas, por industrias, por número de cédula y pues de momento no. Se maneja que va a ser un cumplimiento general para todos los contribuyentes obligados a emitir comprobantes electrónicos. Para Ahora sí, entramos en teoría con respecto a los conceptos actualizados en el reglamento de comprobantes electrónicos. El primero de ellos es la factura electrónica de compra. Recordamos que este comprobante electrónico ya existe en la normativa actual y básicamente lo emitimos para respaldar las compras que realicemos a un contribuyente que no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. En la práctica, eso se traduce como las compras realizadas al régimen simplificado o al régimen especial agropecuario, entendiendo el régimen simplificado como pequeños comerciantes, sodas o restaurantes. Ese concepto se amplía a dos supuestos más. El primero de ellos, que será necesario emitir la factura electrónica de compra para respaldar la adquisición de bienes intangibles o de servicios a proveedores no domiciliados. Y la segunda, realizar la emisión de la factura electrónica de compra por la adquisición de bienes usados a personas físicas que no se encuentren inscritas como obligado tributario. Entonces, vemos que la definición oficial genera dudas al respecto de cuáles escenarios son en los que debemos emitirlo. Y me explico. Si vemos acá, nos indica que es el documento electrónico que emite el adquiriente de un bien o un servicio. Entonces, parte de las primeras aclaraciones necesarias en este aspecto es que la factura electrónica de compra será necesario emitirla únicamente para el respaldo de las compras de bienes intangibles. Lo que se trata de importaciones de mercancías, el respaldo seguirá siendo la declaración aduanera y por lo tanto no sería necesario la emisión del comprobante electrónico. Veamos un ejemplo de los requisitos en la factura electrónica de compra cuando se deba realizar la emisión de este comprobante para el respaldo de una importación de servicios. Entonces nos encontramos con la empresa costarricense, la comercializadora SA, que cuenta con un proveedor Cloud Services que está ubicado en California, Estados Unidos. A esta empresa se le adquiere un servicio de almacenamiento en la nube. Ese es el contexto. Entonces, resaltamos algunos aspectos importantes que se puede,
que van a requerir un proceso de recopilación previo de información que se puede adelantar antes de la llegada de la 4.4. Entonces vemos que con respecto al proveedor, dentro de la estructura de la factura electrónica de compra, nos va a requerir indicar el número de identificación de ese proveedor en el extranjero. Este quizás sea uno de los aspectos novedosos que no necesariamente se mapean, se tienen mapeados totalmente con respecto a ese proveedor. Parte también de las consultas usuales con respecto a este aspecto es si la administración tributaria va a estar en capacidad de validar si ese número de identificación corresponde con esa razón social o con esa sociedad. Y de momento, pues, la administración tributaria únicamente validará formato, es decir, que va a permitir una cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres. Por supuesto que la información indicada en el número de identificación, pues, debe corresponder con el proveedor. El siguiente aspecto sería el código CABIS, que también es requerido en este comprobante en la factura electrónica de compra, por lo que va a requerir un proceso primero de identificación de los servicios y bienes intangibles que estamos importando, con su respectivo código en el catálogo de bienes y servicios. Entonces, en este ejemplo, para el almacenamiento en la nube, este es el código CABIS que le corresponde. Posteriormente, tenemos que la importación de servicios es hecho generador del IVA, por lo cual corresponde realizar el cálculo de manera informativa en este comprobante electrónico, considerando que la norma vigente desde el 2019 considera este impuesto asociado a la importación de servicios. Y por último, con respecto a este ejemplo, tenemos la información de referencia, que esto van a ser campos obligatorios, lo que nos va a permitir es ligar el comprobante electrónico, la factura de compra, con la factura que nos emitió el proveedor. Entonces aquí vemos que existen ciertos códigos para identificar que se trata de un comprobante de un proveedor no domiciliado, cuál es el número de ese documento y cuándo se emitió. Entonces, Tal esos vez, son aspectos, no, cuatro aspectos importantes a tener en consideración para la emisión de la factura electrónica de compra para la importación de bienes intangibles y de servicios, entendiéndolo como software, licencias, regalías o cualquier otro servicio que podamos adquirir de un proveedor no domiciliado y que se consuma en el país. tal vez, Luis, si me permitís, Adelante. rápidamente algunas precisiones sobre este tema. Además de los cuatro desafíos que menciona Luis aquí con relación a esta factura, yo quisiera nada más detenerme un poquito en dos cosas. Uno, que esto para quienes tenemos proveedores del extranjero, ¿verdad? De servicios o bienes, derechos intangibles, eh, tenemos que tener información, ¿verdad? Previamente recopilada, porque tenemos que asimilar o homologar la actividad que estos se despliegan con lo que establece el código CABIS aquí en Costa Rica. Y tener datos lo más próximos a la realidad posible sobre la naturaleza del servicio que se provee y datos que puedan identificar a ese proveedor. Sin embargo, el otro aspecto que también merece algún comentario es el que está relacionado con la mención informativa o de carácter informativo que se hace en esta factura electrónica de compra del IVA. Recordemos que desde el advenimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la introducción del IVA ya formalmente en nuestro caso en Costa Rica desde el año 2019, a partir del 1 de julio, pues es hecho generador del impuesto al valor agregado la importación de servicios. Esto en el tanto el servicio se consuma en Costa Rica. Si el servicio no se consume en el país, nosotros no debemos hacer esta inclusión en esta factura electrónica de compra en el apartado respecto a este IVA. Y pongo un par de ejemplos, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos colaboradores que se desplazan al extranjero
hacer no solo labores de promoción, sino de ventas o alguna otra negociación producto de la actividad económica que tenemos en la empresa. Y estos incurren en gastos de desplazamiento, en gastos de hospedaje, en gastos de alimentación y van a traer facturas emitidas por proveedores en el extranjero por servicios brindados y consumidos fuera de Costa Rica. En estos casos no debemos hacer la inclusión del IVA porque ahí el hecho generador no se da por cuánto el servicio se consume fuera del país. Entonces, en estos casos particulares, debemos tener ese cuidado y también hay otro escenario en donde puede haber una referencia informativa del IVA y es con respecto a los servicios transfronterizos a que alude el artículo 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que son servicios de contenido que si nosotros pagamos con una tarjeta local y ese proveedor está registrado en la lista oficial del Ministerio de Hacienda, esto no domicilia a esa empresa, ¿verdad? Tenemos ejemplos como el Airbnb, tenemos ejemplos como el Uber y otros proveedores que se han inscrito. Esta inscripción en esa lista del Ministerio de Hacienda no los domicilia para efectos fiscales. Entonces, en estos casos, aun cuando sea la tarjeta, el emisor de la tarjeta de crédito el que nos cobra el impuesto, nosotros debemos hacer este referenciamiento del IVA porque se trata de la importación de un servicio. Esto en nada incide ni afecta la dinámica interna que nosotros tengamos para el correcto pago del IVA. Sin embargo, sí es un tema que a la administración tributaria le va a interesar conocer si nosotros estamos haciendo esa autorrepercusión del IVA o no en los casos que resulte procedente. Y el otro escenario que mencionaba Luis, que es el que no está obligado, ¿verdad? Esta factura electrónica de compra no la deberíamos utilizar ni caer en la tentación de utilizarla para regularizar situaciones de personas que están obligados a emitir el comprobante, pero están omisos y ocultos, ¿verdad? Muchas veces en nuestras empresas nosotros pagamos proveedores de servicios que no están debidamente registrados, que no llevan una contabilidad y que son servicios indispensables. Me refiero, por ejemplo, a los chamberos que descargan los camiones de alguna mercadería, personas o trabajadores autónomos o unipersonales, se les conoce también, que nos ayudan con el jardín, con ciertos temas de limpieza, etcétera, que normalmente no van a darnos una factura. Entonces, uno podría caer en la tentación, ¿verdad?, de extender un comprobante de ellos. Y eso no nos va a garantizar que el gasto sea deducible. Desafortunadamente, para esos supuestos, todavía no tenemos en esta versión un escenario que nos permita regularizar esa situación. Obviamente, lo que la administración pretende es que nosotros identifiquemos y, como decimos en costarricense, echemos al agua a estas personas. Sin embargo, el sistema parte de la premisa de que nosotros tenemos que tener transacciones y consumir servicios de personas que están debidamente identificadas en el ámbito local. Muchas gracias, Luis. Adelante. Gracias, Mario. El siguiente tema novedoso es con respecto al recibo electrónico de pago. Este es un nuevo comprobante electrónico que se presenta con la versión 4.4 y que se define oficialmente como el comprobante electrónico que respalda el pago parcial por la venta de bienes y la prestación de servicios a crédito con pago diferido. Entonces ahí es importante aplicar esta definición para entenderla, en qué casos son en los que se debe emitir el recibo electrónico de pago y es únicamente cuando exista una venta a crédito con pago diferido. Veremos que en la normativa se establecen dos escenarios claramente identificados en los que va a aplicar el recibo electrónico de pago. El primero de ellos será para la prestación de servicios al Estado, donde el hecho generador ocurre en el momento en el que la institución realiza ese pago. Entonces, en ese escenario, existe o el procedimiento es que se genera una factura inicial. En este caso, estamos utilizando una institución del Estado, Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo,
donde existe una condición de la venta, el código 08, servicios prestados al Estado. Eso es una factura usual, debidamente identificada en la condición de la venta, de que se cumple, que el receptor es una entidad del Estado. Posteriormente, existe en la norma que el emisor, el prestador de ese servicio, puede pagar ese impuesto hasta que la institución realice el pago. Es lo que establece la norma, que el hecho generador ocurre cuando esta institución realiza el pago. A diferencia, por ejemplo, de una venta a crédito usual en el que el emisor debe, por cuenta propia, eh, asumir el pago de ese impuesto independientemente de si su cliente le ha cancelado o no. Entonces, esta es una excepción que se da para la prestación de servicios al Estado y es donde se implementa el recibo electrónico de pago. En ese momento en el que la institución realiza el pago, le corresponde al emisor de la factura generar este comprobante, este nuevo comprobante electrónico indicando en la condición de la venta que se recibió el pago, referenciando a la factura inicial y en ese momento es cuando podría estar, que la norma le permite hasta ese momento poder realizar el pago. Entonces, ese es el pago de impuestos. Este es el primer escenario de aplicación del recibo electrónico de pago, que es en la prestación de servicios al Estado. El siguiente escenario es la que gozan, que es el crédito en IVA hasta 90 días, por la que es un beneficio brindado a únicamente trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el MEIC y en el MAJ. A estos contribuyentes gozan con el beneficio nuevamente de poder pagar ese IVA hasta 90 días después de una vez emitida la factura. El procedimiento para esos casos es muy similar. El profesional independiente emite una factura inicial en la condición de la venta, venta crédito en IVA hasta 90 días. Importante mencionar que las condiciones de la venta ya existen en la versión 4.3 y el procedimiento es muy similar. Lo que se varía en la versión 4.4 es eh, la emisión de este nuevo comprobante electrónico, recibo electrónico de pago en el momento en el que se recibe el pago por medio del cliente. Para reforzar que este crédito en IVA hasta 90 días aplica únicamente para ciertos contribuyentes, prestadores de servicios profesionales, micros, pequeñas y medianas empresas. Son las que la norma les otorga el beneficio de un pago diferido, como les comentaba en la definición inicial, que la clave está en un pago diferido del impuesto. Y la norma únicamente establece estos dos escenarios. Por lo que el recibo electrónico de cualquier otro uso de recepción de dinero fuera de lo establecido en la norma no está autorizado para utilizar el recibo electrónico de pago. Nuevamente, sería solo para prestación de servicios al Estado y para trabajadores independientes cuando pueden brindar el crédito en IVA hasta 90 días. Por lo Sí, que, Luis, perdona, nada más una precisión en ese tema. Efectivamente, si me pagan el servicio en el día 91 o el día 92, pues yo tengo que asumir el impuesto, ¿verdad? O sea, la posibilidad de diferenciar en el tiempo el pago del IVA es hasta 90 días en este escenario. Entonces, una pregunta usual, Luis, que nos hacen es: ¿qué pasa si me pagan? Y tal vez a quién de nosotros no nos ha pasado que tenemos que carrerear facturas, desgraciadamente, ¿verdad? A veces por muchos meses. ¿Y cuál es la consecuencia? Asumir el IVA. Entonces, este recibo es para oficializar frente al Estado de que, o el fisco costarricense, de que yo he recibido el pago y hago entrega del IVA dentro de las reglas permitidas, ¿verdad? Ya son servicios al Estado o bien
la modalidad de 90 días permitida para aquellos proveedores según el ordenamiento. Gracias, Luisa. Adelante. Gracias, Omar. Entonces, cerramos con este tema de los nuevos comprobantes electrónicos y los nuevos supuestos de emisión. Ahora haremos un recorrido por las modificaciones en la estructura del comprobante electrónico, iniciando con los cambios referentes a la sección del encabezado. Aquí lo que vamos a encontrar son los datos del emisor, del receptor y condiciones de la venta, es decir, datos generales de la emisión del comprobante. Dentro de los primeros cambios y quizá también más relevantes a nivel general de la versión 4.4 es la creación del código de actividad económica del receptor. Esto quiere decir que en la emisión del comprobante electrónico, en la emisión de las facturas, propiamente la factura electrónica, cuando el cliente así lo requiera, se crea un campo para indicar la actividad económica a la que ese receptor tiene asociada la compra. Es importante resaltar que la normativa lo establece primeramente como un campo condicional, lo que quiere decir es que si se cumple cierta condición, debe indicarse. ¿Cuál sería la condición en este caso? Que el receptor solicite que en esa factura venga la actividad económica a la que lo va a asociar ese gasto. Esto está establecido como condicional en la versión actual de los anexos y estructuras. Sin embargo, en una nota dentro de los anexos y estructuras se indica que oportunamente se comunicará cuando ese campo cambie a ser obligatorio. Entonces, eso es em, prudente considerarlo en el periodo, en esta implementación de la nueva versión, considerando que es posible que la administración en un futuro cercano cambie la obligatoriedad de este campo y que esto podría tener un impacto en la emisión de facturas, dado que cuando se llegue el momento va a ser necesario, será un dato obligatorio, indicar quién es el cliente, cuál es la actividad económica al que el cliente va a asociar ese gasto. Y esto podría llevar pues un proceso de ya sea digitación manual o un proceso de recopilación de información del cliente que quizá hoy no se realiza. Entonces, este también es uno de esos pasos previos de preparación a la versión 4.4. Eh, Asociado a este punto, también tendremos que una vez que se establezca como obligatorio la indicación de la actividad económica del receptor, se entiende que la factura electrónica va a estar dirigida únicamente a aquellos contribuyentes que la requieran para un respaldo de créditos y gastos. Lo que quiere decir que cualquier compra que realicemos como consumidores finales, lo que corresponderá emitir es un tiquete electrónico. También es parte de las consultas usuales. ¿Qué pasa si es un consumidor final que no está inscrito? Eh, ¿Qué código voy a poner ahí? Pues entonces, para todos esos casos es que corresponderá la emisión del tiquete y no de una factura. Eso puede marcar una diferencia a cómo se opera actualmente, que está abierto a que la factura pueda emitirse ya sea a un contribuyente o a un consumidor final. Aspecto que podría variar en un futuro con con la inclusión de este dato y que sea de manera obligatoria. Ahora bien, nos encontramos que la administración ha puesto a disposición un recurso en línea para obtener datos asociados a un contribuyente por medio de un número de identificación. Entonces aquí observamos que esta herramienta, muy similar al SIC, pero que podría ser lo que conocemos como un API, em, que es un recurso en línea diseñado para ser implementado en sistemas y que los sistemas se puedan comunicar entre sí sin intervención de un usuario.
Ahora bien, este recurso en línea podría ser utilizado ya sea en los desarrollos internos o consultar con el proveedor de servicios si puede ser de alguna manera implementado en el sistema contable para poder obtener esta información de una manera más ágil. Veremos que nos vamos a encontrar en la práctica escenarios en los que el contribuyente quizá tenga varias actividades económicas, en las que usualmente se identifican como principales o secundarios. De igual manera, también cuando recibamos facturas de nuestros proveedores, eh, es una buena, es una recomendación revisar a cuál es la actividad económica que el proveedor nos está facturando, dado que allí debe haber, eh, la administración utilizará esta información para revisar si las compras son necesarias para desarrollar esa actividad económica, que es parte también de las mejoras que se quieren implementar con el proyecto de Hacienda Digital. Como dato adicional relacionado a este tema de actividades económicas, a inicios de esta semana, la administración publicó a desarrolladores mayormente cuál va a ser el nuevo catálogo de actividades económicas que se implementará a partir del 1 de junio con TibuCR. Entonces, acá observamos que el catálogo anterior, que estaba basado en la clasificación industrial internacional uniforme en la versión 3, pasará a ser basado en la versión 4, donde van a estandarizar las actividades económicas. Se va a mantener el largo de 6 dígitos y son menos actividades a las que se obtienen en el catálogo inicial, que consta actualmente alrededor de 700 actividades y pasa alrededor de 340. Entonces, esto es parte de lo que nos podemos encontrar o lo vamos a encontrar la primera vez que ingresemos a TribuCR para la modificación de datos del contribuyente y que posteriormente será implementado en estos aspectos del comprobante electrónico. El siguiente tema es con respecto a los tipos de identificación, donde adicionalmente a los que ya conocemos, se crean códigos para indicar el extranjero no domiciliado, que esto va a ser útil en la factura electrónica de compra, como vimos en el ejemplo anterior. Y este código CER5 que también nos va a servir, por ejemplo, en el tiquete electrónico o en la factura de exportación. Y el código 06, el de un no contribuyente, es el otro supuesto de emisión de la factura electrónica de compra para respaldar las compras de bienes usados a quien no se dedique a esta actividad económica. Entonces, el código 06 sí es de uso exclusivo en la factura electrónica de compra. Ahora bien, con respecto a las condiciones de la venta, adicionalmente a las codificaciones que se tienen en la versión actual, como por ejemplo contado, crédito, consignación y demás, los escenarios que vimos de servicios prestados al Estado, la venta a crédito en IVA hasta 90 días, se crean algunos códigos adicionales, como por ejemplo ventas de mercancía no nacionalizada, venta de bienes usados de un no contribuyente, es para la emisión de la factura electrónica de compra, y arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Ahí vemos que con el código 12 también es una de las novedades en la versión 4.4, donde queda claro el requisito de emitir la factura cuando nos encontremos ante una venta de mercancía no nacionalizada o lo que se conoce como ventas sucesivas. Ahora bien, acá pues quedan como referencia algunas definiciones para pasar a las líneas de detalle del comprobante electrónico. Aquí encontramos que la administración ha identificado ciertas prácticas comerciales relacionadas con descuentos y les ha asignado un código, el cual, eh, como se mantiene en la versión actual, en factura electrónica siempre ha sido requerido indicar los descuentos por líneas de detalle. A la fecha, este descuento permitía
un ingreso manual de la descripción. Ahora se han codificado, aquí podemos encontrar, como por ejemplo, descuentos por regalías, bonificaciones, descuentos por volumen, descuento promocional, descuento comercial, descuento sostenido. Entonces, esto podría estar ligado a un proceso interno del contribuyente, donde requiera tener documentadas cuáles son sus prácticas comerciales por medio de una política de descuentos y que esté debidamente, pues, documentada y revisada. Esto en cuanto, pues, la administración tributaria en un proceso de fiscalización y que se apliquen descuentos, pues es el documento que va a requerir. De aquí vemos que podemos resaltar algunos casos especiales, como por ejemplo los descuentos por regalías o descuento por bonificaciones, que podrían tener ahí un tratamiento eh, especializado con respecto a, en estas prácticas comerciales, puede existir la posibilidad de que ya sea que el emisor de la factura asuma el impuesto o que el impuesto se le cobre al cliente. Entonces aquí vemos que va a ser necesario entonces indicar alguno de estos códigos. Con respecto a la comercialización de medicamentos de consumo humano, lo vimos al inicio, el requisito está aplicando desde el 1 de enero de este año. Genera una advertencia en caso de que no se aplique. A partir del 1 de septiembre sería de cumplimiento obligatorio. Esta validación se hace por medio eh, del catálogo de bienes y servicios para los códigos que inician con 3562 y 3563. Y adicionalmente, y los datos que son requeridos son el registro del medicamento y la forma farmacéutica, que hace referencia a la presentación del medicamento. El siguiente tema, novedoso, en la 4.4, sería la facturación de combos, paquetes o surtidos. Acá es importante diferenciar cuando se trata de combos para efectos comerciales y un combo para efectos tributarios, dado que para esta modificación en la norma se trata de efectos tributarios y que debe cumplirse con ciertas características y requisitos para poder hacer uso. El primero de ellos es que está habilitado únicamente para fabricantes o importadores. En ese caso, en caso de ser fabricante o importador, y comercializar algunos de los productos que están acá habilitados para este tipo de facturación, que incluye surtidos de productos alimenticios, surtidos de productos de limpieza y surtidos de productos de cuidado personal. Entonces, la facturación de combos, paquetes y surtidos está habilitada únicamente para esos tres códigos CABIS para fabricantes industriales o importadores. En el que en el caso de comercialización de alguno de estos tres surtidos, la estructura se amplía para permitir el desglose de cada uno de los ítems que componen ese combo en caso de que cuenten con tarifas diferenciadas. Entonces, en ese caso, de que la combinación de productos, alguno de ellos cuente, uno es el 3 y el otro es el 1, pues va a ser requerido el desglose de cada uno de esos productos con su correspondiente código CABIS, cantidad, precio unitario y tarifa del combo que lo compone. Entonces esto lo podemos entender como una línea principal donde vamos a tener el surtido con algunos de estos códigos y posteriormente el detalle de los productos que lo componen en caso de que cuenten con tarifas diferenciadas. El siguiente tema es con respecto a una diferenciación en las tarifas del IVA, especialmente cuando se trata de tarifas 0%, donde nos encontramos que se establece el código 01, tarifa al 0%, y que está definida para los casos en los que se otorga derecho a crédito pleno. Aquí nos vamos a encontrar como por ejemplo las ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social o a municipalidades.
a diferencia del código 10 de tarifa exenta, como por ejemplo en los casos de comercialización de libros o intereses. Entonces aquí hay una diferencia con respecto a la versión 4.3 en los que primero el nodo relacionado a impuestos va a ser obligatorio y entonces acá es donde nos podemos encontrar el escenario en el que puede ser una no sujeción o una venta exenta, es decir, que está a 0%, ya sea con crédito pleno o sin derecho a crédito. Con respecto al siguiente cambio, se crean en la estructura los campos requeridos para la aplicación de impuestos específicos, como por ejemplo impuestos a los combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas envasadas, jabones de tocador y productos de tabaco. Entonces, en el caso de aplicar alguno de estos impuestos, la estructura considera campos que varían en función, que se pueden utilizar en función de el impuesto específico que estamos aplicando. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a observar una comparación entre la aplicación del impuesto específico de bebidas alcohólicas versus el impuesto específico de bebidas envasadas. Entonces, aquí vemos que el uso de esos campos varía en función del impuesto que estamos aplicando, lo cual esos impuestos son de industrias específicas. Ahora bien, un concepto novedoso que se introduce también con la versión 4.4 es con respecto al tipo de transacción y que se define que lo debemos usar en el caso de aplicar condiciones especiales en las declaraciones, cuando se facturen bienes o servicios con tratamientos tributarios específicos. Entonces, nos encontramos el código 01, venta normal de bienes y servicios, la transacción general que puede ser utilizada por default. Importante que el tipo de transacción aplica por línea de detalle. Recordemos que estamos en la descripción de las líneas de detalle. Entonces, cada línea va a requerir este código, donde vamos a resaltar, por ejemplo, el código 02, 03, 04 y 05 que hacen referencia a un autoconsumo. La norma actual, ya sea de comprados electrónicos como el reglamento de renta o el IVA, no considera o no establecen una obligación explícita de que el autoconsumo se deba facturar. Sin embargo, consideramos que la existencia de estos códigos en la versión 4.4 sugieren la obligación de emitir una factura, que el contribuyente emita una factura a sí mismo en el caso de que se encuentre en un autoconsumo de mercancía. Entendiendo el autoconsumo, por ejemplo, de mercancía, el retiro de bienes del inventario para uso del contribuyente. Estamos hablando, por ejemplo, de retirar del inventario de productos de limpieza para poder aplicarlo en las instalaciones. En esos casos, estamos en presencia de un autoconsumo. También muy relacionado con los códigos de descuento que vimos anteriormente para la aplicación de regalías o bonificaciones. En ese caso podrían ser codificados como sin contraprestación a terceros, lo que se entiende como que no voy a recibir un pago por parte del cliente. Ahora bien, los siguientes temas acá quedan algunas referencias con respecto a el tipo de transacción, como vimos que aplica por línea de detalle, sin embargo no hay una obligatoriedad de indicarlo en la representación gráfica. Eso sería un dato únicamente para la administración. Con respecto a las exoneraciones, nos encontramos básicamente un par de cambios, de modificaciones menores a esta estructura. El primero de ellos es que cuando se trata de una exoneración aplicada a una ley, el formato de la factura va a requerir que indiquemos la ley, el artículo y el inciso que autoriza esa exoneración. Entonces, por ejemplo, eso podría aplicar
a los casos de autorizado por ley especial o ventas exentas a diplomáticos. En esa sección, que esas son las codificaciones que ya existen en la versión 4.3, resaltamos el cambio con respecto a las ventas a zona franca, en las que en la actualidad se suelen indicar bajo este código 03 y posteriormente en la 4.4 se ha creado un código específico para ese fin. Exoneración a zona franca, el código 08, nuevamente donde se debe indicar el número de la ley y el artículo del inciso que autoriza esa exoneración. Adicionalmente, los que están en azul son los nuevos. Ahí podemos observar, por ejemplo, que se crean otros códigos, como por ejemplo la exoneración a servicios complementarios a la exportación, órganos de las corporaciones municipales o la exención de impuestos local concreta. Entonces, estos son los nuevos tipos, los cambios con respecto a la exoneración. Primero con los tipos de documentos y el siguiente cambio sería a una estandarización de la institución que emite la exoneración, que esto mayormente nos vamos a encontrar en el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para, eh, en caso de ventas exentas a diplomáticos. El resto de que se consideran en la norma otras instituciones, sin embargo, estas no están autorizadas por sí solas a emitirse una exoneración. Mayormente son estas dos que resaltamos aquí en la presentación. Con respecto, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de otros cargos. Recordamos que la sección de otros cargos se utiliza para realizar cobros al cliente, pero que no forman parte de un ingreso del emisor. Esos montos sí suman al total del comprobante, pero no son considerados por la administración como un ingreso. Eso se mantiene hoy en la versión 4.3 de la manera de operar. Ahí encontramos establecidos cuáles son los tipos de documentos en los que podemos hacer uso en esta sección, como por ejemplo contribuciones para fiscales, timbres, el cobro de un tercero, que es lo que estoy comentando, que es el uso más usual, como por ejemplo para reintegros. Tenemos el impuesto de servicio del 10% para el caso de los restaurantes y adicionalmente se amplía a depósitos de garantía, multas o penalizaciones o intereses moratorios. Los que están en azul son los nuevos supuestos de emisión de otros cargos y el segundo aspecto novedoso con respecto a la 4.4 en la sección de otros cargos es que se establece que un comprobante electrónico puede existir únicamente con la sección de otros cargos cuando se trate de estos supuestos, sin ser requerido la inclusión de líneas de detalle, lo cual eso marca una diferencia con respecto a la versión actual, donde se interpreta la norma de que debe haber una línea de detalle para poder hacer uso de la sección de otros cargos, por lo que en algunas ocasiones eh, podría implicar indicar de manera simbólica una línea de detalle por un dólar o por un color para poder hacer uso de esa sección, lo cual ya destinado a 4.4 no sería necesario, especialmente, por ejemplo, en los casos de emitir un comprobante electrónico por un reintegro, que se puede únicamente llevar esa sección. El siguiente cambio, la siguiente sección, más bien, es con respecto al resumen del comprobante. En el resumen del comprobante tenemos cambios menores, donde se mueven los medios de pago para esa sección. Anteriormente, bueno, en la 4.3 se mantienen en el encabezado, ahora se migran al resumen, aquí donde encontramos efectivo, tarjetas, cheque o transferencias. Adicionalmente, se agrega el código 06, que es simple móvil o recaudado por plataforma digital. De acá resaltamos el uso del código 06, simple móvil, dado que posiblemente eh, hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, que la administración tributaria ha estado con la intención de darle trazabilidad a las operaciones que se realizan por medio de esta plataforma y con la intención de poder aplicarles
algunas retenciones, como se realizan hoy, por ejemplo, a los pagos con tarjetas. Entonces, de ahí consideramos que este es un paso inicial en esta dirección de reconocer o identificar las transacciones por este medio. Adicionalmente, en caso de que en el comprobante electrónico indiquemos varios medios de pago, se debe establecer cuál es el monto por cada uno de ellos. Con respecto a la siguiente sección y final, tiene que ver con respecto a la información de referencia. Recordamos que la información de referencia es la que utilizamos usualmente en la emisión de notas de débito y notas de crédito para indicar el comprobante que estamos modificando. Ahora bien, en esta información de referencia se agregan nuevos supuestos, nuevos tipos de documentos a los cuales nos permite hacer referencia y que van a ser obligatorios en algunos casos. Entonces, tenemos acá los que están en negro y que son los que existen en la normativa actual. Vemos que usualmente cuando emitimos una nota de crédito o una nota de débito, lo que hacemos referencia es a una factura, el código 01. Ahora bien, si recuerdan el ejemplo que vimos al inicio en la factura electrónica de compra para respaldar la importación de servicios o la adquisición de bienes intangibles a un proveedor no domiciliado, es acá en la información de referencia, en esta sección donde nos vamos a encontrar el código 16, comprobante del proveedor no domiciliado. Es el código que debemos usar en esta sección, en la emisión de la factura electrónica de compra, para indicar que estamos bajo este supuesto. También esta sección, adicionalmente a el tipo de documento, también nos va a requerir un código de razón de referencia. Aquí podemos ver repasar algunos ejemplos de su uso, como anular documentos, corregir montos, referencias a otro documento, que sustituye el comprobante electrónico. Y aquí, que parece un poquito duplicado, nuevamente debemos indicar que se trata de un proveedor no domiciliado. Entonces, si recordamos el ejemplo inicial de la factura electrónica de compra por la adquisición de bienes y servicios, es de donde nacen estos códigos 16 y 11 que van a ser necesarios en esta factura y que van a brindar eh, un doble respaldo en emisión de este comprobante, a que adicionalmente se debe indicar el número de documento y la fecha de documento. Entonces, adicionalmente a la emisión de la factura electrónica de compra, nos queda un doble respaldo de cuál es esa factura que nos emitió el proveedor, ya sea por medio de una plataforma o por correo electrónico. Entonces es importante en caso de alguna fiscalización por parte de la administración, pues contar con esa documentación soporte a la que hace referencia el comprobante electrónico. Entonces, como vemos, hasta acá son los cambios puntuales que presentan la versión 4.4, reforzando la intención de la administración tributaria de utilizar como insumo la información de comprobantes electrónicos, tanto de las ventas como de las compras, para realizar un rellenado de declaraciones. Por supuesto que este rellenado de declaraciones que va a ir de la mano o aprovechando la implementación de Tribu CR del proyecto, en el proyecto Hacienda Digital, pues debe ser un proceso paulatino por parte de la administración, donde se estima que primero se pondrán a disposición los auxiliares de ventas y de compras basados en información reportada en comprobantes electrónicos. Estimamos que eso podría tener un proceso de depuración, ya sea por parte de la administración, inclusive podría requerir algún dato adicional y cuando esta información se encuentre depurada, pues ya se podría llegar a rellenar algunas casillas, por ejemplo, de la declaración del IVA. Se estima que
cuando este sea un proceso estable, consolidado, pues se podría llegar a generar la declaración, que la administración esté en capacidad de generar la declaración y que el contribuyente pues únicamente deba pagar el impuesto asociado o bien justificar las diferencias, lo cual estimamos que posteriormente emitidas las facturas podría ser un proceso un poco más complejo de modificar. Entonces, para pasar a la sección de consultas, por último, voy a hacer un repaso de lo que se conoce con respecto a Hacienda Digital. Bueno, es un proceso, un proyecto que ya lleva años la administración implementando, en el que ha hecho una inversión considerable de dinero y de recursos para actualizar sus sistemas con el objetivo de brindar un servicio más ágil al contribuyente. Para ello, las plataformas que conocemos actualmente, como por ejemplo ATV, serán reemplazadas. Nuevo sistema. Se espera que Travi, que son los trámites virtuales, también estén incorporados en este sistema. TribuCR es uno de los tres sistemas que se conocen en este proyecto global de Hacienda Digital. El segundo sería Athena, que es el software que se utilizará para temas de aduanas. Y el tercero, que no hay mucha información, es con respecto a que se le denomina Certeza, para que será utilizado para gestión de capital humano por parte de la administración. Entonces, este proyecto de, al menos, TribuCR se plantea para que sea lanzado el 2 de junio de este año. Ya estamos cada vez más próximos. Eh, Dado que la implementación de este sistema, TribuCR, tiene implicaciones también eh, normativas en las que la administración tributaria recientemente ha estado publicando en consulta pública modificaciones tanto a la presentación de declaraciones, también como los requisitos que van a ser necesarios para la modificación de información. Dado que es un cambio completamente a un nuevo sistema, se estima que la administración deberá hacer una migración de la información a la nueva base de datos, por lo cual también consideramos que es de buena práctica en preparación para esta migración a solicitar estados de cuenta lo más pronto posible para que podamos tener un punto de referencia una vez realizada la migración y poder pues confirmar que los datos sean correctos. Entonces, parte de los módulos que se han comunicado que contendrá este sistema TribuCR es donde podemos encontrar el registro tributario del contribuyente. Habrá un nuevo formulario que va a requerir datos adicionales, con el que se va a contar con una cuenta integral tributaria, que se espera que los impuestos, los saldos de impuestos se encuentren actualizados en tiempo real. Podemos esperar nuevas declaraciones, eh, nomenclaturas, algunos los que conocemos actualmente, como D103, D104, esos van a migrar a una nueva codificación. Y se comenta que habrá unas facilidades de pago desde este portal. Con respecto a el expediente electrónico y la gestión documental, tiende que los procesos fiscalizadores por parte de la administración o los requerimientos de información van a estar integrados dentro de este portal. Y por último, con respecto a Tico Factura, que será el portal gratuito que pone a disposición la administración tributaria, abierto para que cualquier contribuyente lo pueda utilizar. Va a ser un portal web, usar como el que tenemos actualmente, pero que se le ha denominado Tico Factura. Entonces, bien, de momento esto es lo que conocemos con respecto a la versión 4.4. Se aproxima para el 1 de septiembre, que como vemos tiene implicaciones
más allá de sistemas, sino también de eh, recopilación de información por parte del contribuyente, ya sea de sus proveedores como también de sus clientes. Entonces, parte de las recomendaciones es, pues, velar por, o en la medida de lo posible, adelantar eh, la captura de esta información de cara a la entrada en vigencia de esta versión. Entonces, hasta acá es lo que teníamos de la presentación. No sé si tienen alguna Perfecto. consulta. Puedo hacer un bloque Muchas de gracias, consulta. don Luis. Sí, hay algunos comentarios y algunas consultas aquí en el chat. Me voy a permitir leerlos. Para todos, dice don Carlos Moreno, una aclaración con los combos. Además de que debe ser directamente del fabricante, distribuidor o importador, deben tener su propio SKU o GTIN para que sean considerados como combos. De lo contrario, un agrupamiento de un paquete para una empresa de comida, al no tenerlo, no se cuenta cómo se debe poner en cada línea del artículo con su respectivo descuento al comprarlo juntos. Y después también don Carlos pregunta, ¿tienen alguna noticia por parte de Hacienda si al realizar la factura electrónica la actividad económica del receptor, al no indicarla, se seguirá pudiendo agregar en la recepción del documento por parte del receptor, como se hace hoy en la versión 4.3? Decir esto sería de gran valor, ya que empresas que tienen varias actividades y en el momento de comprar algo no saben de qué actividad lo van a utilizar. Gracias. Bueno, sí, gracias primero por la aclaración con respecto a los combos. Efectivamente, estamos alineados para poder optar por el uso de esta estructura. Debe ser un producto que contenga su propio código, el SKU, GTIN, y por eso hacía la aclaración con respecto a lo que conocemos como un combo para efectos comerciales, como por ejemplo el de comidas rápidas y demás, que no necesariamente se ajustan al concepto que espera la administración en la actualización de la estructura. Con respecto a, vamos a ver, la siguiente, lo que nos indica, Ujú. si la cuenta en la recepción. Bueno, me parece, no he visto novedades al respecto de el mensaje receptor. Parece que mantiene el mismo formato que se establece en la 4.3. Vemos que lo de la actividad económica en un principio se está planteando como opcional, por lo cual no va a generar rechazos. Habrá que esperamos que la administración tributaria lo vemos como muy posible, de que eventualmente esto se establezca como obligatorio en un futuro. Pues en ese momento es en el que podríamos, pues, validar estos aspectos de la recepción, que nuevamente el proceso de confirmación por parte el proceso de confirmación de un gasto todavía se mantiene como opcional para la mayoría de casos en los que la administración asume que ese comprobante fue recibido 8 días después de emitido ese comprobante electrónico, y que obligatoriamente los que deben confirmar las compras son quienes gocen de un beneficio fiscal, entendiéndolo como una tarifa reducida o o algún otro supuesto similar. Entonces, el proceso de confirmación tal cual se mantiene, tal cual en la versión 4.3. Voy a continuar leyendo las consultas si gusta. Ajá, Eh, dice doña Dina Mesén, buenas, ¿a partir de qué fecha podemos ingresar los RUT a nuestro sistema de facturación? veamos. ¿Qué fecha para iniciar los registros? Vamos a ver. No sé esto muy claro a qué se refiere con el registro único tributario, si es la actividad económica de nuestros proveedores o de nuestros clientes. Entonces voy a responder en ambos sentidos. Esta obligatoriedad inicia eh, a partir del 1 de septiembre, es cuando debemos hacer la factura electrónica de compra, y en esos casos es cuando debemos poner el nombre de identificación de nuestro proveedor. A partir del 1 de diciembre, nuevamente,
es cuando debemos indicar la actividad económica de nuestro cliente en caso de que el cliente así nos la solicite. Ahora bien, los cambios en actividad económica, que fue el nuevo catálogo que les mostré, eso va a aplicar a partir del 1 de junio en el nuevo portal. Sin embargo, en el comprobante electrónico de junio a septiembre van a convivir ambas versiones y solo va a ser necesario utilizar la nueva nomenclatura si estamos en la versión 4.4. Entonces, esas actividades económicas se serían aplicar a partir del 1 de septiembre. Perfecto. Vamos a ver si alguien más tiene alguna consulta que nos pueda escribir por el chat. O bueno, también puede levantar la mano y le damos la palabra para que la haga. Ahí vamos. Igualmente podemos compartir los contactos tanto de don Luis como de don Mario para que si alguien tiene alguna consulta fuera del foro, pues se las pueda plantear a los especialistas de nuestra firma afiliada grande. Parece que todo lo demás quedó muy claro, don Luis, don Mario. Así que agradecerles. Ah, bueno, aquí dice que si vamos a compartir la charla, sí. De doña Mariana la compartiremos, la grabación, con todos los que participaron en esta ocasión. Así que le llegará su correo, sin problema. Y en todo caso, don Mariano, pues estamos en la mejor disposición. Si algo se quedó en el tintero, recordar que esto es un objetivo de movimiento. Nosotros, si hay cambios o decisiones de la administración tributaria de mover esto en algún sentido, ya ocurrió una vez, ¿verdad? Puede haber cambios en el camino. Nosotros con mucho gusto estaríamos comunicando esas modificaciones y compartiéndolas con ustedes. Y de nuevo, pues como amigos y aliados que somos de la Cámara, pues quedamos ahí en la disposición de ustedes. Si tienen alguna duda, si algún tema se les quedó por ahí rezagado, pues háganoslo llegar a través de don Mariano y nosotros estaremos en la mejor disposición de ayudarles. Excelente. Muchísimas gracias tanto a don Mario como a don Luis por esta amplia exposición y aclarar los temas que nos consultaron las personas que se conectaron esta mañana en el foro y agradecerles también a todos los participantes que tuvimos hoy y los esperamos en próximas actividades de nuestra Cámara. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, hasta Bien, luego. gracias. Buen día, gracias. Hasta luego.